Ahí está. Bueno. Bueno, ahí estuvimos hablando un poquito, Cristian, el otro día. Y bueno, le hablamos a los alumnos acá de quinto año del Jerimián, bueno, con el fin de entrevistarlo para el proyecto de 90 aniversario. Y qué mejor persona como usted por su trayectoria, experiencia y bueno, obviamente además estuvo en la escuela de joven. ¿Cómo le va, Cristian? Bien, bien, gracias por, por los elogios, exagerado, no es para tanto. No soy más que un exalumno, como centenares que pasaron por Jarimián, me imagino en 90 años. Este, pero si les puedo servir, les pueda servir el testimonio o los recuerdos míos, buenísimo. Cualquier cosa ustedes me van guiando, me consultan, con mucho gusto. Sí, por Bueno, supuesto. Nosotros vamos a hacerles algunas preguntas de guía para que usted nos vaya desarrollando a poco y nada, todo aporte ayuda. Así que bueno, empezamos con la primera pregunta. Usted realizó sus estudios en los colegios armenios Jirimián y San Gregorio el Iluminador. ¿Qué podría destacar de ellos? Empezamos ya con preguntas difíciles. Y digo, difícil porque debe ser complicado sintetizar lo mejor que me dio cada colegio o que percibí yo en una respuesta más o menos corta. Eh, yo prefiero ponderar las virtudes o el aporte de los dos colegios eh, como uno solo, ¿no? Porque en línea, por supuesto que si uno se pone a desmenuzar, encuentra lo que por separado, lo que te dio uno y el otro. Pero me parece que más importante en este caso es eh, tener bien en cuenta lo que este tipo de colegios comunitarios, en este caso Colegio Armenio, le da en general a los alumnos que pasan por ellos. Porque estamos hablando del caso particular de la comunidad armenia, de generaciones que son descendientes de los sobrevivientes del genocidio. Entonces, eso de alguna manera los aúna. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo mejor que me dieron? Bueno, precisamente eso, el gran mérito de preservar y transmitirnos a nosotros el alto valor de la preservación de una cultura milenaria, eh, el, el respeto y también la afirmación de la identidad armenia y también el claro entendimiento de que nosotros tenemos una doble identidad que es Argentina y Armenia, que no compiten entre sí, sino que mágicamente se amalgaman con un montón de dificultades, contradicciones, diferencias seguramente, pero que tranquilamente pueden convivir y eso a la larga te marca un camino en la vida y sabes de dónde venís. Creo que lo más importante en líneas generales que me dieron los dos colegios armenios que transité yo es eso. Eso yo lo agradezco y lo reconozco mucho. Yo le quería hacer una pregunta acerca de 22 vidas. O sea, el procedimiento de escribir el libro, digamos que usted tuvo que generar estas nuevas situaciones para encontrarse con estas personas y charlarlo, o ya tenía un círculo que lo favoreció al intercambio, digamos. Como dice usted que estuvo en el San Gregorio y en el Jirimián, capaz eso le dio la oportunidad de, le facilitó encontrar estos nuevos espacios. Mirá, desde el lugar de los colegios y sobre todo en esa época mía, como alumno de Jerimián y después de San Gregorio, fue poco y nada lo que pude enterarme del tema. Pero sí tengo que reconocer que el primer disparador y el primer conocimiento que tuve sobre la existencia de desaparecidos de origen armenio en la Argentina fue el caso de Elena Kalayjian en Jerimián,
Eso yo ya lo sabía, ya me había enterado muy por arriba, cuando todavía estaba en el colegio secundario, y la hermana de Elena, o sea, Adriana Kaleijian, estaba un curso atrás del mío. Ella tiene un año menos que yo, y muchos sabíamos del tema, pero era muy eh, delicado abrir el tema en general y en particular con Adriana, por lo cual prácticamente no se trataba el tema. Y sí, después, una vez que me recibí, salí de la colimba, llegó el momento de la apertura democrática de fines del 83, y el primer gobierno democrático de esta época, de esta etapa, que fue el de Alfonsín. Ahí me empecé poco a poco a enterar de más casos, y entendí que se podía hacer un trabajo. No tenía bien claro qué tipo de trabajo, pero sí investigar un tema apasionante, absolutamente tabú y casi oculto y desconocido, y de a poco fue abriéndose la idea de escribirlo y de plasmarlo en un libro. Claro. Y una pregunta, ¿conocía usted a Elena en particular o si había tenido algún encuentro con ella? No, Elena Kaleijian yo no la conocí. No me acuerdo bien, pero creo que ya se había recibido ella. Ujú. El tema es que yo entré en el año 72 en Jerimián, y ya en cuarto grado. O sea, probablemente ella estuviera todavía en el secundario, y bueno, te imaginas, cuarto grado de primaria, casi no teníamos contacto Claro. con compañeros de secundario, menos los años superiores. Y bueno, el único contacto que yo tenía era con un par del secundario de esa época que eran pupilos. O Ah, sea, claro. bastante mejores que yo, pero pupilos. Me parece que la idea se me va a Pablo Pablo Sivasian, que un par de años después llegó a quinto y se recibió y se fue del colegio. Claro. Estaba en el secundario, pero creo que todos los demás éramos de primaria en el Claro, lo grupo que de... menos iba a imaginar usted es que después sería una de las 22 vidas, nada que ver, ¿no? Claro, no, Claro. ni idea. Probablemente en primaria yo, por lo menos de vista, ya haya conocido a Adriana Kaleijian, pero todavía seguro no tenía ni idea de esta historia, y bueno, de eso me fui enterando ya cuando entré al secundario, ya un poco más grande. Y cuando usted realizó el libro 22 vidas, ¿qué sentimientos le provocaron al profundizar todo, al tratar el libro y ser usted uno de los que, eh, ¿cómo decirlo?, conmemore a estas 22 vidas? Mira, seguramente el sentimiento más fuerte que inicialmente te atrapa es el de empatía hacia estos jóvenes, porque en el caso mío no se trataba solamente de una investigación periodística hecha por un periodista, sino que además eh, estaba averiguando sobre jóvenes de vidas muy cortas, descendientes de armenios, igual que yo. Igual que yo. Entonces había una línea de identificación muy fuerte, y eso fue lo que yo sentí, una gran cercanía con ellos de alguna manera, porque, bueno, ustedes sabrán que en la gran mayoría de los 30.000 han tenido un tránsito por esta vida, que fue similar a la de millones de argentinos de la misma edad, que pasaron por los mismos lugares, las mismas ciudades. En el caso en particular y no solo me refiero a Elena Kaleijian, sino a otros también, pasaron además por los mismos clubes, instituciones armenias, colegios armenios, hablo de Jerimián y San Gregorio, igual que yo. Entonces, era como si yo estuviera de alguna manera tratando de recabar sobre antepasados míos o familiares míos que ya no están.
Por supuesto. Y acerca de Sentimientos Evocados, también quería preguntarle del procedimiento del libro, quería preguntarle qué podría haber destacado de esas familias, de las reacciones de las familias, de las reacciones de los familiares cuando usted hizo todo este procedimiento de recopilar la información, las historias. Bueno, a ver, lo que vos querés saber es cómo reaccionaron, de qué manera me recibieron de alguna manera los Claro, familiares. ¿Sí? claro. Bueno, en eso me encontré con toda la gama de posibilidades, de un extremo al otro, desde la gran amplia generosidad por recibirme y abrirse y hablar sobre este tema tan delicado y esta llaga abierta que ellos siguen teniendo. Ellos tienen una doble herida abierta, a diferencia de nosotros que tenemos una. Además de la del genocidio armenio, ellos tienen también la del familiar desaparecido, por lo cual era doblemente perturbador para ellos hablar sobre este tema, una gran dificultad. Y también me encontré con gente que me cerraron las puertas desde el primer momento, que es entendible. Yo no estoy juzgando ni a unos ni a otros, es absolutamente entendible, son todas las reacciones con las que me encontré. Y en los que no quisieron saber nada, hubo los que respondieron de manera amable, digamos, y aquellos que reaccionaron de muy mala forma, como que por qué viene acá a remover heridas nuestras, un gran dolor, o sea, un enojo, mirá, un enojo en particular conmigo o con ese familiar desaparecido incluso. Claro. Que, mirá, muchos por ahí ni imaginan esto, pero también pasa en las familias de víctimas de la represión, que consideran hasta hoy que sus vidas familiares se complicó mucho, se puso muy lleno de obstáculos, con muchas dificultades, con rechazos, por culpa de ese familiar que no está más. Por lo cual, sobre ese tema no quieren saber nada. Claro. ¿Y en algún momento se llegó a cuestionar llevar a cabo 22 vidas por esto de que algunos familiares tal vez reaccionaron de una manera como de que se cerraron para contar esta historia, o siempre estuvo en mente tratar de conmemorar igual? No, nunca me eché atrás. Lo que me puso un signo de interrogación en algún momento, y yo interrumpí por bastante tiempo esta investigación, fue la dificultad para recabar la información que necesitaba. Esto es, tratar de reconstruir varias de las 22 vidas me costaba mucho. Sobre algunos casos no tenía ninguna información, y en algunos casos justamente por la cerrazón de los familiares, en otros porque en organismos oficiales u organizaciones no gubernamentales no había nada de información, o no podía encontrar y conseguir ex compañeros de militancia o de estudios de estos jóvenes, gente que los conociera. O sea, había casos puntuales, varios de ellos, que estaba la investigación en cero. Eso me frenó un poco. Pero después seguí insistiendo, buscando, recabando, y empezaron a aparecer las puntas que yo estaba necesitando para tratar de alguna manera, con mayor o menor información, poder referirme a los 22 casos. Y eso finalmente lo pude hacer, pero nunca pensé que no valía la pena hacer el laburo este. Claro. No, sí, por supuesto. Usted mencionó con la represión de la época y todo, y realizó sus estudios bajo la dictadura cívico-militar argentina. ¿Hubo algún cambio en el régimen de la escuela? Me parece que sí. Yo no lo viví personalmente, o sea, puedo hablar desde afuera, no quiero opinar mucho sobre eso porque no me corresponde. Tengo entendido que sí. Me animaría a dar una mirada
sobre el caso particular de Jerimián, porque es muy conocido y es muy evidente el cambio de línea que tiene que ver con este programa mejor dicho, esta orientación muy decidida a recordar el pasado reciente, reivindicar el reclamo por los derechos humanos y la consigna de memoria, verdad y justicia. Bueno, eso en la época mía en Jerimián era absolutamente inimaginable y hasta te diría tratar de recabar qué es lo que ocurría en el trasfondo, en el lado B de la dictadura, era una locura en el Jerimián de la época. Hasta yo entiendo que desde el lugar de las autoridades y los profesores había una postura bastante afín con la dictadura de la época. Eso sí, no estoy descubriendo nada cuando digo esto, por lo cual tratar estos temas en esa época era imposible. Después creo que sí, con la apertura democrática vino un cambio. En San Gregorio me parece que eso también se está dando, pero no fue un cambio tan brusco porque en esa época San Gregorio no tenía no se respiraba una atmósfera tan cerrada, tan densa en cuanto a cuestiones políticas nacionales, ideológicas. Claro. Y Perdón. sí. Lo que quise decir con esto de San Gregorio había una mayor apertura hacia lo que ocurría fuera de la burbuja del colegio y de la comunidad armenia. Claro. Y hablando del colegio y de justamente su experiencia como pupilo, ¿cómo era quedarse a dormir con sus compañeros y cómo sentía el hecho de estar lejos de su familia cuando vivía pupilo? Bueno, sobre eso tengo un muy lindo recuerdo, muy grato recuerdo, porque lo primero que tengo que hacer es romper con el mito de que esto de ser pupilo en un colegio y quedarse a dormir durante toda la semana era una cosa de mucha represión y de un corte total con la familia y una cosa muy hermética, de una disciplina muy estricta, y bueno, nada de eso. No era que no existía disciplina o que fuera un descontrol. No, todo, digamos, va dentro de los cánones de convivencia normales y bien entendidos, la pasábamos bien. Era un grupo de compañeros de distintas edades, todos de origen armenio. En esa época todavía el colegio no se había abierto a la comunidad local, no había descendientes de otros orígenes, eran todos descendientes armenios. Había apellidos no armenios, pero seguramente en la familia, por el lado materno, Claro, tenían. había sangre armenia. Y bueno, lo más notorio para que entiendan cómo la pasábamos era que los viernes iba mi mamá a buscarnos a nosotros y otros padres iban a buscar a los otros chicos para llevarnos a pasar el fin de semana en la casa de cada uno. Y bueno, cuando llegaba mi vieja con mis dos hermanos, no queríamos irnos, nos queríamos quedar el fin de semana en Jerimián. Ah, ¿sí? Así como te digo, no te estoy exagerando. El tema era que igual que ahora, no, creo que bastante más que ahora, Jerimián era, Valentín Alsina era una gran isla armenia, era una pequeña Armenia, el colegio rodeado de familias armenias, donde vivían la gran mayoría de los compañeros nuestros del colegio, y con quienes nosotros no solo teníamos relación en el horario de clases, desde la mañana hasta las 5 de la tarde en primaria,
y hasta las 3 de la tarde en secundaria, sino que pasaba un rato después de que todos se iban a sus casas y a la tardecita, estoy hablando de día de semana, fin de semana sé que ocurría lo mismo, la gran mayoría volvía al colegio. Había un montón de actividades extracurriculares que compartíamos, lo pasábamos bárbaro, mucho deporte, fútbol, vóley y básquet, el buffet con ping-pong, pool, qué sé yo, no sé, vida social. La verdad que estaba bueno, había un ambiente de confraternidad muy lindo. Se nota que lo recuerda con muchísima nostalgia. Y ahora le quería preguntar acerca de que en una nota nosotros pudimos ver que usted que decía que uno de los disparadores para escribir el libro había sido darle a la cuestión esta de las 22 vidas la trascendencia que requiere, digamos. ¿Y por qué cree que se dice que es un tema de los desaparecidos armenios, es un tema tabú? Mirá, una de las explicaciones sobre eso, sobre esa idea, podría ser la indiferencia de las instituciones armenias en esa época. Alguna cosa bueno, falta de autocrítica o cierta sensación culpógena, porque tengo entendido que muchas familias, esto me lo comentaron a mí, se acercaron a la iglesia, a colegios, a clubes, a periódicos de la colectividad armenia en la época, tratando de pedir que hicieran algo, que intercedieran, que averiguaran, que se acercaran a funcionarios de gobierno para saber sobre sus familiares desaparecidos y bueno, no se hizo absolutamente nada. Eh, y entonces, a partir de ahí, del tema nunca más se habló. Y después hay seguramente alguna postura bastante marcada dentro de la comunidad ideológica que no tiene nada que ver con la reivindicación de los derechos humanos y menos de la militancia que habían tenido estos jóvenes, militancia política, militancia social, por lo cual creo que la historia siempre fue dejada de lado, fue como un tema menor que me interesa. Nosotros, yendo al colegio armenio, podemos notar cambios en esto, porque ahora el colegio armenio está muy activo socialmente también en este tema. ¿Y usted qué cree? ¿Que cambió en general esto ahora? ¿Vos decís en Germiano o en la sociedad en general? No, la sociedad en general. No, en la sociedad seguramente, seguramente. Me parece que de todas maneras hay que estar alertas con eso porque en los últimos años se frenaron muchos juicios de lesa humanidad contra represores de la dictadura. Claro, sí. Y eso tiene si no tuviera un aval de un sector considerable de la sociedad, me parece que todo ese tipo de iniciativas judiciales irían adelante, se avanzaría con los juicios a los represores. Pero un semáforo ahí de una señal de alerta lo demostró el ciclo de gobierno del que acabamos de salir, que fue el gobierno macrista del PRO, donde apareció mucho del discurso totalmente contrario a esto de lo que vos me consultás. En general, la sociedad argentina, por supuesto que desde el año 84 para acá avanzó mucho sobre este tema, el conocimiento sobre lo que fue la dictadura y la terrible represión de la dictadura y el reclamo de justicia. Eso sí, pero hay todavía bolsones de ideología fascista que están muy presentes, que a veces uno supone que es una etapa ya superada, pero muchos siguen pensando de la misma manera. ¿Y usted por qué cree que sucede esto de que, o sea, sería un crimen de lesa humanidad? O sea, no se podría permitir
sería una locura permitir esto. ¿Por qué cree que, o sea, usted dijo Macri lo permitió, digamos, intereses ocultos o qué? Mira, creo que la respuesta iría de la mano con la posible respuesta que uno recabaría para explicar por qué hasta hoy, después de 105 años, el victimario no reconoce el genocidio armenio. Es más de lo mismo, digamos, no es un fenómeno local argentino estrictamente, sino que es global. El tema creo que es muy amplio, es para tratarlo por separado en otro encuentro, pero creo que eso se está dando en todo el mundo y tiene que ver con lo que ocurre con el manejo de la economía mundial y la política mundial por parte de los poderosos y las grandes potencias que apuntan a poner freno a todo lo que sean iniciativas de solidaridad, de consenso, justicia social, reparto equitativo de la riqueza, y entonces podés encontrarte con neonazis o neofascismo, no solo en Latinoamérica, en el primer mundo, empezando por Estados Unidos y siguiendo por las grandes potencias de Europa. ¿Sí? Claro. Creo que hay que ir muy lejos, geográficamente hablando muy lejos, y temporalmente, históricamente muy lejos, para empezar a entender de qué se trata esto y por qué esto sigue siempre tan vigente y nunca se termina de cortar de raíz. Exactamente. Creo que ya hicimos todas las preguntas, no nos quedó ninguna, en todas fue completamente claro y detallista, que eso es lo que buscábamos y bueno, igual ya lo veníamos prediciendo de antemano por su experiencia. Así Sí, que sobre todo sacó al relucir un montón de cosas interesantes que nos van a hacer reír finalmente para el proyecto, así que muchísimas gracias. y además, por otro lado, que pasó las fotos, bueno, me pasaste por, no sé, me lo mandaste hoy, yo no se lo pude mandar a Luciana y a Camila, pero las fotos de su infancia que sirven un montón para el proyecto. Así que se Sí, agradece por claramente. todo. Ahí te encargo que trates de adivinar cuál soy yo. ¿Viste? Porque te encontrás con 5, 6, 8 pupilos de esa época y en Sí. algunas, no en todas, aparezco yo. A ver si me reconoces. Si no, después pregúntame por WhatsApp, te digo. Vamos a tratar de explicarlo. Sí. Gracias, Ah, Cristian. Gracias a ustedes, sí, gracias a un ustedes. genio, la verdad, un genio. Bueno, Gracias. Bueno, y lo que necesiten o clarificar un poco este monólogo mío que a veces es medio confuso por ahí, no sé, no, en ningún momento. consultan, no hay ningún problema. Dale. Dale. Muchísimas Un gracias, abrazo Cristian. grande. Chau, Dale, un chau, abrazo. chau. Chao. Saludos.